Disparos de escopeta, duelos cuando se ponía el sol y continuos tiroteos en mitad de polvorientos pueblos perdidos de la mano de Dios. Al oír hablar del oeste americano es imposible no rememorar aquellos western que hace más de medio siglo trataban de representar de manera cinematográfica la vida de los cuatreros, los bandidos y agentes de la justicia en pleno desierto. Sin embargo, la realidad es bien distinta a como la explicaban los directores de Hollywood. Vamos a conocer los orígenes del curioso lejano oeste. Cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 120. Este sí es el 120. En serio. Yo estoy anunciando el 120 hace como 3 episodios. Este es el 120. Tenemos un episodio perdido. No, realmente no. La que estaba perdida era yo. Episodio 120, el lejano oeste. Los orígenes de este curioso espacio de tiempo y lugar, porque es ambas cosas. Sí, lo más curioso es que fíjate, cuando a ti te dicen describe a un norteamericano, Uno piensa en un vaquero, piensas en el vaquero. en el hombre Marlboro. Exacto, pues fíjate, cada país tiene un tipo de persona al cual tú inmediatamente cuando te dices este es de tal sitio, te lo imaginas de esa manera. Claro. El americano. Así como cuando te dicen los franceses, tú de una vez los ves vestidos de mimo. Son esas cosas estereotipadas que uno tiene en el subconsciente. Menos mal que nuestros oyentes en Francia son como 3. Y están vestidos de mimo, porque los estoy imaginando en este momento. Mira, antes de comenzar vamos a darle las gracias a nuestro aliado comercial WeConnect, el mejor coworking de Caracas y de Santo Domingo, @WeConnect_BE, @WeConnect_DO. ¿Dónde están ubicados ellos? Están ubicados en el Lido, aquí en Caracas, y en el centro comercial Blue Mall en Santo Domingo. Un espacio de trabajo compartido maravilloso y completamente distinto a sin cualquier cuatreros. otro que hayan visto. Aquí no hay cuatreros, aquí no se hacen duelos, señores. Aquí lo que se hace es un networking maravilloso en un ambiente de trabajo increíble, a los mejores precios y además es un sitio bonito, agradable, visualmente hermoso. Así que bueno, visiten sus redes sociales o su página web www.weconnectcowork.com para que conozcan más y bueno, les pueden decir que van de parte nuestra y nosotros les invitamos el café. Exactamente. Y gracias a nuestros mecenas en Patreon, quienes están ahí remando y remando a la deriva por días y días diciendo, ¿dónde está esta gente, vale? Muchachos, sin ustedes esto no sería posible. No solo por el aporte económico que le dan a cosas muy importantes, sino además por el apoyo moral, el ánimo y el cariño que nos transmiten todo el tiempo. Así, muchachos, íbamos a grabar hoy, pero Daniela se prendió en candela. No. Disculpen, ¿no? Sí, han sido días complicados de muchísimo trabajo y nuestros episodios han también tomado cierto grado de complejidad en el sentido de que están muy bien investigados. Por lo menos estamos intentando. Claro, y en ese intento pues eso toma tiempo y queremos traerles buenos episodios y no hacer las cosas mal hechas, pues. Sí, o sea, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. No es lo mismo hablar de fábulas o cuentos y cosas de por allá que de historia pura y dura. Claro. Historia pura y dura, Sí. aunque esta generación trate, ¿cómo es que le denominan ellos a los hechos? Para esta generación, los hechos no son los hechos. ¿No? No, señor. Hechos históricos no son hechos. Ah, caray. La ciencia no es ciencia. Ok, una cosa similar a lo que decía el gran Gabriel García Márquez de la vida no es lo que ocurrió, sino como uno la recuerda para contarla. Algo Exactamente. Así. Claro, lo decía de manera poética y preciosa. Esta gente está cambiando la historia y eso está mal. Exacto. Pero bueno, volviendo a nuestros mecenas, ellos están en un chat de WhatsApp al cual si usted quiere unirse, pues suscríbase a cualquiera de nuestros planes en Patreon desde $3 mensuales y va a poder formar parte de nuestro selecto grupo de amigos muy importantes. Y aparte, bueno, hay sorpresas en el Patreon disponibles solamente para quienes se suscriban, contenido extra, artículos, están nuestros playlists de Spotify y bueno, vienen más cosas próximamente. ¿Tú sabes qué es chévere del WhatsApp, del chat de WhatsApp? ¿Qué? Que si ustedes pillan que estamos diciendo una barbaridad, no lo pueden decir a la cara. Sí, Federico, tú estás loco. ¿De qué estás hablando? Eso no es así. Exacto. Si usted nos quiere decir algo bien de frente, bueno, suscríbase a Patreon. Y ahí nos va a tener por WhatsApp. Mira, vamos a comenzar hablando del lejano oeste. Mira. Los inicios y lo que es la conquista del oeste. Como este es un episodio que traje yo
yo más o menos te voy a ir echando el Exacto. cuento. El oeste no es mi fuerte, señores, el lejano oeste. Yo de esto sé muy poco. Así que en este episodio, Capo nos va a contar a todos de qué se trata. De hecho, en 17 años yo creo que jamás hemos visto un western. No, claro que sí, Django. Rango. No, Rango es la de la lagartija que es animada. Por eso Rango y Django. Y Django es la de Tarantino que a mí me fascina. Es un western. Exacto, mira, fíjate, hay son pocos los elementos que contribuyeron realmente a formar el lejano oeste. Uh-huh. Esto comienza obviamente con la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos se independiza a finales de 1700. Uh-huh. Esto convierte a Estados Unidos en un país de oportunidades, porque ellos comenzaron a vender Estados Unidos como el país en donde todo era posible, en donde independientemente de cuál era tu origen, tú tenías oportunidades. Ok. Eso contrastaba mucho con la Europa monárquica, Claro. en donde valía más de qué cuna provenías a tus capacidades. Cosa, sí. Entonces, fíjate, esto creó una atmósfera de que la oportunidad estaba allá. Ahí en empiezan Estados a hacer Unidos. el sueño americano. El sueño americano, exactamente. Exactamente. Por otro lado, tú tienes dos guerras importantes, Uh-huh. que fueron la Guerra de Secesión norteamericana Uh-huh. y la Guerra de México y Estados Unidos. Correcto. Ambas contribuyeron mucho a la creación de lo que es el lejano oeste. Tú solo imagínate a todos esos soldados que pelearon en la Guerra de Secesión, Uh-huh. o sea, que hicieron posteriormente. Claro. Los espacios cada vez se iban llenando y estaba toda la frontera del oeste vacía. Claro. Y era una oportunidad increíble para todo el mundo, en donde no importaba absolutamente cuál era tu pasado. Tu futuro estaba allá. Claro, tú podías ahí tener una tierra Exacto. y eso era tuyo y podías tener una movilidad social, por decirlo Eso así. era buenísimo para todos menos para los indios. Exacto, eso te iba a decir, ahí ganaba todo el mundo menos. Por cierto, nosotros los vamos a llamar en este episodio indios porque esto es vaqueros y indios. Pero ustedes saben a quiénes nos estamos refiriendo, es a los aborígenes norteamericanos. Exactamente. Y para colmo, así como para ponerle la guinda al pastel, un señor descubrió oro. Ay, señor, es la fiebre del oro. Esto cambió, esto le dio un vuelco a todo. Sí, esto fue como que le metieron turbo al asunto. Exactamente. Porque además tierra donde tú hallabas oro, eso era tuyo. Exactamente. Imagínense la locura. Entonces, fíjate, en este episodio vamos a hablar un poco acerca de estos factores, Uh-huh. más que ponernos a decirles, o sea, detalles interesantes como los vaqueros. Hay una cosa chistosa, Uh-huh. que uno de los platos favoritos en la frontera era lo que se llamaba las ostras de las rocallosas, ¿Y qué que era? eran testículos Ay, de Dios mío. oveja. Oh, Dios. Entonces, al parecer, quedaban parecidos a las ostras y era como una delicatez de... Cosa tan horrible. Sí, por cierto, ahí vi un podcast, no era un podcast, era un programa, esto es de YouTube, yo soy viejo y les digo programas. Sintonicé un programa en YouTube. Sí, yo soy viejo y les voy a decir programa. Claro, miren señores, nosotros somos tan viejos que cuando nosotros éramos pequeños habían dos Alemanias. Mira, yo soy tan viejo que yo era el control remoto del televisor. Ah, yo también fui control remoto, ¿nunca fuiste antena? Por supuesto. Fui antena del televisor. Mueve ahí, Pues Muévete para la derecha. Ajá, ahora sí, quédate ahí. Quienes tengan nuestra edad lo van a entender. Ajá, pero bueno, no somos tan viejos como el lejano oeste, así que continuemos, retomemos Exacto. el hilo. Bueno, como les estábamos comentando, ¿no? Estos eran tiempos inciertos en Norteamérica durante lo que viene siendo el siglo XIX. Y como bien lo decía acá, pues estos eran años de guerra para los habitantes de los recién creados Estados Unidos. Pues además vivían en un continente que estaba sin explorar en su totalidad y era un continente gigantesco que todavía estaba dominado por los nativos que estaban ahí desde tiempos inmemoriales. Sí, recordemos que Estados Unidos era distinto en aquel entonces y existió también otro evento histórico que contribuyó a la creación del lejano oeste, que es la compra de Luisiana. Ok. Porque Norteamérica no era solamente de los ingleses. Los franceses y los españoles tenían parte de Norteamérica. Exacto. Ellos le quitan a los españoles por medio de la guerra
el territorio. No tanto así, pero México se independiza de España y posteriormente Estados Unidos va a la guerra con México y ellos agarran gran parte del territorio, de ese territorio de lo que es Texas y todo eso. Claro. Lo toman, eso se produce, esa es la guerra México-Estados Unidos. Pero por el otro lado, los franceses, para no pelear con los franceses, ellos les compraron los territorios franceses, que es lo que tiene Luisiana, que ese evento histórico se llama la compra de Luisiana. Exacto. Y que ahí están todos esos territorios que furon comprados y no fueron tomados de manera... Exactamente. Así es como llegan todos estos territorios del lejano oeste a manos de lo que es los Estados Unidos. Ok. Porque antes esto no era parte de Estados Unidos. Fíjense, el este norteamericano necesitaba expandirse para poder absorber a sus millones de inmigrantes y la partida hacia el oeste pues vino siendo la gran solución. Todo el que llegaba, por supuesto, venía llegando por el este. Había muchísimo territorio hacia el oeste, pues bueno, aparte, es lo que tú bien nos decías, se convirtió como en una tierra de oportunidades, la gente, no importaba cuál era tu antecedente, tú podías empezar de nuevo. Sí, recordemos un mapamundi. Cuando tú ves el mapamundi, tú tienes... La tierra es plana. Tienes a Europa a la derecha y la vía de comunicación llegaba al este de Estados Unidos. Claro. No llegaba al oeste. La vía de comunicación, no que la tierra sea plana, mosca, ¿no? Exactamente. Lo estoy diciendo en broma. O sea, los barquitos se montaban, arrancaban desde las costas de Europa. Exacto. Y llegaban a Boston, llegaban a Nueva York, inclusive a la Florida. Tenías todo lo que es la costa este. Claro. La costa, para llegar a la costa oeste, eso era el Pacífico y nadie quiere cruzar el Pacífico. Nadie en su sano juicio. El Pacífico no tiene nada. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Toda la costa este se fue poblando. Claro. Y quedaba la mitad de Estados Unidos vacía. De hecho, la parte central de Estados Unidos pertenecía a Francia. Y eso es lo que ellos compran precisamente con la compra de Luisiana, lo que es denominado la compra de Luisiana. Y de alguna manera empiezan como a unificar territorio. De hecho, a México también le compran lo que es el territorio de California. De hecho, aquí vamos a hablar un poco de eso, porque eso es considerado una de las peores traiciones que ha vivido el pueblo mexicano por parte de un dirigente. Sí, fue el presidente Paredes, ¿no? Por ahí lo tengo y lo vamos a leer. Okay. Fíjate, vamos a arrancar con eso precisamente. ¿Cómo perdió México la mitad de su territorio? Sí, para no hablar camelote. Exacto. Fíjense, la inestabilidad en el norte de México y el expansionismo estadounidense bajo el gobierno del presidente James Polk, quien había anexado con éxito la entonces República de Texas y el territorio de Oregon, llevaron a la intervención estadounidense. Después de la anexión de Texas, Polk buscó adquirir el territorio mexicano de Alta California y Santa Fe de Nuevo México, y envió a John Slidell, un representante a la Ciudad de México, con una oferta de $25 millones al gobierno mexicano, con la idea de que aceptaran la frontera en Río Grande y cedieran las provincias de Alta California y Santa Fe. Y aquí tenemos un clásico caso de corrupción administrativa. Tenemos que tener una cortina especial para esto. O sea, ¿cuánto hay para mí? ¿Y toda esa plata es para quién? Exacto. Ajá. En ese entonces México aún no había reconocido la independencia de Texas. En México, el presidente José Joaquín de Herrera fue vista como un traidor por considerar los acuerdos pacíficos del asunto de Texas con Slidell y fue destituido de su puesto. Su sucesor, Mariano Paredes y Arreaga, reafirmó el reclamo de México sobre Texas. Mientras tanto, el presidente Polk ordenó al general Zachary Taylor, quien previamente había sido enviado a Texas para proteger las tierras en disputa, que avanzara hacia Río Grande. Ahí es donde tenemos a Ulysses S. Grant, quien entonces era teniente del ejército de Taylor y que después reveló que la meta era provocar el estallido de una guerra sin atacar primero y así debilitar cualquier oposición política a la guerra. Claro, se fueron a provocar. Nos vamos a ubicar por aquí y esperar que ustedes se enojen con nosotros y así, ¡ay! Nos tuvimos que ir a guerra. Vietnam. Exacto. O sea, le tiraron una piedra a un buque y todos los marineros cayeron como Cristiano Ronaldo en el suelo, así, ¡ah! Me duele. Listo, guerra. Ok. Exacto. Más o menos eso fue lo que ocurrió aquí. Fíjense. Para entonces, varios miembros del gobierno, incluyendo a los Whigs, que era un partido conservador, estaban en contra de una guerra con México.
y la adquisición de su territorio. De hecho, la guerra con México se convirtió en un hecho partisano y tuvo un papel en los orígenes de la guerra civil estadounidense. Bueno, fíjense, México respondió a los avances estadounidenses con ataques. Paul declaró la guerra citando que México ha invadido nuestro territorio y ha derramado sangre americana en suelo americano. Hemos escuchado esto antes, ¿verdad? Un joven congresista Whig de Illinois, Abraham Lincoln, retó esa aseveración llamándola una atrevida fascinación de la historia. El presidente Paredes publicó un manifiesto el 23 de mayo de 1846 y el Congreso mexicano declaró la guerra el 7 de julio de 1846. ¿Cómo termina esta guerra? Fíjense, el ejército mexicano se encontró militarmente superado en número y muchas de sus ciudades fueron ocupadas por estadounidenses, así que no se podía defender con técnicas de guerra convencionales. Estados Unidos consideró anexar todo México, pero hubo fuertes oposiciones en su Congreso por razones raciales. El senador de Carolina del Sur, John Calhoun, argumentó que absorber a México pondría en riesgo las instituciones estadounidenses y el carácter del país, señalando que nunca hemos soñado en incorporar a nuestra unión a ninguna otra más que la raza blanca libre. Oye, vale, qué tipo tan agradable, ¿no? O sea, no los queremos porque no son blancos como nosotros. Oye, qué feo, nada ha cambiado. No, esto lo único que nos enseña es que todo está igual. Exacto. En fin, el senador Whig de Rhode Island, John Clark, también se opuso y afirmó que incorporar a una masa tan desarticulada y degradada dentro de nuestros derechos políticos y sociales, incluso de forma limitada, sería fatalmente destructivo para las instituciones de nuestro país. Hay una pestilencia moral en esa gente, la cual es contagiosa, una lepra que nos destruirá. Dios mío, esto sí es adeco. Esta gente es de terror. Mira, hay otra cosa importante, antes de que se me olvide, que es la expedición de Lewis y Clark. Ajá. Los primeros locos que mandan a investigar qué carrizo había en el oeste norteamericano fueron estos dos señores, Lewis y Clark. Y cuando ellos llegan allá, inclusive México los consideró como un acto, consideró la expedición de Lewis y Clark, que era una expedición científica, como un acto de guerra, y estuvieron a punto de agarrarlos a Lewis y Clark. ¿En serio? Sí, señor. Fíjense, en ese entonces México aún no había reconocido la independencia de Texas. En México el presidente José Joaquín de Herrera fue visto como un traidor por considerar los acuerdos pacíficos del asunto de Texas con Slidell y fue destituido de su puesto. Su sucesor, Mariano Paredes y Arrillaga, reafirmó el reclamo de México sobre Texas. Sí, bueno, realmente... Esta historia es larga, es compleja, y de hecho la guerra entre México y Estados Unidos está abordada en un episodio muy bueno que se los podemos recomendar y remitirlos a que lo escuchen, que es de Crónicas de Ares, el podcast de Carlos Domínguez, donde habla específicamente de la guerra entre México y Estados Unidos con todos estos detalles. Sí, fíjense, esto fueron sobornos van, sobornos vienen. Sí, al más puro estilo. De hecho, el lobby es una de las mejores herramientas de Estados Unidos para cualquier conflicto. Pero tú nos ibas a hablar de un personaje en particular que es bien pintoresco y que tiene un protagonismo importante dentro de... Sí, yo no tengo idea cómo les enseñarán a los mexicanos sobre Antonio López de Santa Anna, pero muchos lo consideran como el responsable de que México haya perdido la mitad de su territorio. Resulta que durante la guerra en Texas, este señor fue capturado por las fuerzas, lo iban a fusilar y básicamente vendió a México. Dijo, ¿sabes qué? Yo firmo lo que sea, déjenme y yo les consigo el territorio que ustedes están buscando. Obviamente los mexicanos dijeron, ¿sabes cómo es la cosa? O sea, tú no nos representas a nosotros. Lo destituyeron y lo mandaron al exilio. Este tipo regresa nuevamente precisamente para dirigir una serie de tropas durante la llamada Guerra de los Pasteles, que básicamente fue una guerra que arrancó entre México y Francia, que la detonó un pago de unos pasteles que supuestamente los soldados de Santa Anna llegaron, destruyeron, se comieron unos pasteles y se fueron sin pagar. Y esto detonó un conflicto pues que se estaba como caldeando. Ahora, Santa Anna no fue uno que le hizo un funeral a su pierna. Por supuesto. En 1842, sí. De hecho, durante los combates contra la flota francesa que sitiaba el fuerte de San Juan de Ulloa,
Santa Ana derrotó una columna invasora que desembarcó en la costa, pero en la explosión de la metralla pues le arrancó una pierna. Tras la batalla, Santa Ana se convirtió en el dictador de México luego de derrocar al presidente Anastasio Duarte. Él era un tipo reconocido por esos gustos bien excéntricos y despóticos. Poca gente se sorprendió cuando él decidió hacer un funeral magnánimo para su pierna. Hizo una procesión religiosa, acompañó, Dani, ¿cuántas obispos, personas embajadores se pueden dar el lujo de celebrar su propio funeral, así sea parcial? Sí, una parte de mí. He perdido una parte de mí. Vamos a hacer un funeral de Estado. Bueno, como les estamos... Volviendo a Santa Ana y los como lo que pasteles y la estamos cosa. es hablando realmente de cómo esto contribuyó a la creación, al origen del lejano oeste. Al final México pierde gran parte de su territorio. Ese territorio pasa a ser parte de Estados Unidos. Uh-huh. Ahora, después tenemos otro evento histórico que es la Guerra Civil de Estados Unidos, la Guerra de Secesión. Exactamente. Esto ocurrió entre 1861 y 1865, cuando un grupo de estados del sur intentaron independizarse de Estados Unidos, porque ¿qué es lo que pasa? Ellos tenían unas ideas totalmente distintas a las que tenía los estados del norte, Uh-huh. que eran gobernados en ese momento por Abraham Lincoln. Uh-huh. Que precisamente defendía la abolición de la esclavitud. Claro, él se oponía a la expansión de la esclavitud. Por cierto, en todo el territorio. Fíjate lo curioso que es este asunto. Abraham Lincoln era republicano. La gente tiene la idea, o la idea equivocada, de que todos los movimientos sociales vienen impulsados solamente por los demócratas. Exacto. Y realmente el más importante, que es la abolición de la esclavitud, fue impulsado por Abraham Lincoln, que era republicano. Exactamente. Ahora, los estados esclavistas del sur querían preservar su independencia política. Esta guerra empieza el 12 de abril de 1861, cuando los estados confederados bombardearon las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Fort Sumter, en Carolina del Sur. Y en este conflicto, los avances tecnológicos más novedosos, los ejércitos de masas y la pasión popular se combinaron con una voluntad política inflexible y con los objetivos y los recursos de la guerra total. Sí, fíjate, al final de todo, cuando los confederados se rindieron en 1865, más de 600,000 soldados de ambos bandos habían perdido sus vidas. Una barbaridad en esa época. Es una barbaridad, porque estamos hablando que en este momento creo que habían 5 millones de habitantes en Estados Unidos. Mira, importantes consecuencias de esta guerra fueron el fortalecimiento del poder central, la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y el crecimiento y consolidación del país como una potencia industrial. Sí. Ahora saltamos a uno de esos elementos importantísimos cuando uno habla del lejano oeste, que es la fiebre del oro. Esto fue una fiebre, señores. Sí, literalmente. La fiebre del oro en California fue una de las mayores migraciones masivas en la historia de Estados Unidos. Se habla de 300,000 personas que se mudaron de una costa a la otra en solo un par de años, uh-huh. Con nuevos puertos, ciudades y ferrocarriles que surgieron para satisfacer la demanda. Fíjate, esto fue increíble. Tú tenías que San Francisco era una ciudad pequeña y en solo 2 años se triplicó. Hubo un momento que las tripulaciones de los barcos de San Francisco, uh-huh. todos abandonaron su vida de marineros, claro. Y se fueron precisamente a la tierra a buscar oro. A buscar oro. Y muchos de estos barcos quedaron como comercios flotantes, claro. Porque no había tripulación. Todos agarraron y se fueron a buscar el oro. Ahora, ¿en qué momento comienza la fiebre del oro? Esto empezó con un suizo llamado John Sutter. Este es un tipo que dejó a su Suiza natal, abandonando a su esposa y a una serie de acreedores. A todos los que están detrás de él. Exacto, para buscar fortuna en el nuevo mundo, porque la gente piensa que todos los suizos son derechos. No, es como con los alemanes. Son derechos hasta que no lo son, y cuando son pillos, son los más pillos de todos.
Pero fíjate, hay una gran ironía en torno al tema de la fiebre del oro y es que hubo más perdedores que ganadores. Ahora vamos a ahondar un poco en esto. Cruzando el continente norteamericano, este señor, John Sutter, se encontró con un grupo de misioneros y terminó en el territorio mexicano de Alta California, que era una de las áreas más fértiles de la tierra. Sí, allá no lejos de lo que hoy es Sacramento, comenzó a trabajar en un proyecto utópico que él esperaba que lo hiciera rico, se llamaba Nueva Suiza. Uh-huh. Que era un fuerte con una serie de tiendas y talleres diseñados como la pieza central de una nueva y próspera comunidad agrícola. Para 1848, Sutter ya llevaba una década en California trabajando en su proyecto. Uh-huh. En ese periodo, los colonos estadounidenses se habían separado del gobierno mexicano y el estado había sido ocupado por el ejército de Estados Unidos, que era lo que yo te estaba diciendo, que precisamente Estados Unidos tomó ese territorio. Pero el sueño de Sutter de construir una utopía pastoral remota todavía estaba intacto. Incluso contrató a un hombre más joven, James Marshall, para que construyera un aserradero en el río cercano, y fue Marshall el que encontró el oro primero. Fíjate, en la mañana del 24 de enero, Marshall notó un brillo en el lecho del canal que estaba cavando para hacer un molino de agua. Imagínate lo que haber sido eso. La cosa fue increíble, había como un brillo y Dios mío, es oro, ¿sabes? Pero resulta que John Sutter se tomó la noticia terrible porque iba en contra de su sueño. Claro, su sueño era un sueño agrícola. Era una utopía agrícola. Sí, él sabía muy bien que la fiebre del oro iba a ser añico su sueño de riqueza agrícola. Y trató de tapar la noticia. Por supuesto. Intrigado, un editor y dueño de una tienda de San Francisco llamado Samuel Brannan fue a ver qué carrizo era lo que estaba pasando. Porque obviamente no habían redes sociales, pero la gente habla y eso se riega. Sí, cuando se dio cuenta de que los rumores eran ciertos, lo primero que hizo fue abrir una tienda que vendía suministros de prospección. Prospección es lo que se denomina búsqueda de oro, pues. Claro. Es la actividad de buscar oro. Claro, claro. Luego regresó a San Francisco y se vistió con sus mejores galas y atravesó la pequeña ciudad con un frasco de oro como trofeo por encima de su cabeza. ¡Oro!, gritó. ¡Oro, oro! ¡Oro del río de los americanos! Y bueno, señores, podrán imaginarse cómo cambió todo en los próximos meses. A comienzos de 1849, miles de aspirantes a prospectores conocidos como los 49ers inundaban el estado todos los días. Al principio, San Francisco quedó casi vacío de la noche a la mañana, ya que sus residentes corrieron a los campos de oro. Pero tantos 49ers llegaron a vivir ahí que la ciudad cambió completamente. En enero de 1848, San Francisco contaba con 800 residentes. A finales de 1850 tenía unos 25,000, muchos de ellos en chozas y carpas. Tantas tripulaciones de barcos desertaron esperando encontrar oro que, lo que tú nos comentabas, los barcos se convirtieron en una especie de almacenes, tiendas, posadas, incluso había una cárcel flotante, porque bueno, había que hacer algo con los barcos. Sí, pero fíjate, esto es increíble y era lo que tú estabas diciendo también. Tanto James Marshall como John Sutter terminaron en la bancarrota. ¿Cómo es posible esto? Bueno, fíjate, para algunos fue una bendición y para otros fue una maldición. Pero lo que pasa es que no todo el mundo encontró oro. Claro. Y habrán algunos que se habrán arruinado. Pero es que era muy cómico. En la búsqueda, ¿no? Porque yo estuve leyendo acerca de los saloons, los bares estos del lejano oeste, y realmente ellos se convirtieron en el centro de lo que era la vida social de los pueblos. Okay. Muchos de ellos inclusive, era lo primero que se montaba, era uno de estos bares. Ajá. Pero no eran bares nada más, sino que por ejemplo servían para hacer misas, reuniones políticas, absolutamente para todo. Era el centro de los pueblos del lejano oeste, era el salón. Y eso fue creciendo hasta tal punto que el oficio de bartender se convirtió en uno de los oficios más buscados y se habla de que habían hasta 17,000 en un momento determinado. Sí, señor. O sea que la fiebre del oro causó también una diversidad de ocupaciones y oficios que de alguna manera activaron una economía.
Ahora, vamos con un poquito de ñoñología, ¿no? Los tipos de poblados del lejano oeste, porque no todos eran lo mismo y no todos eran lo que nos han enseñado en las películas, sobre todo el cine italiano, que fue uno de los grandes expositores de lo que fue el western, ¿no? ¿Por qué diablos los italianos el spaghetti sabrán? western, eso les encantaba. De hecho, Clint Eastwood, él hizo carrera con el spaghetti western. Claro, el bueno, el malo y el feo, por favor. Hay montones de fotos de Clint Eastwood en Roma. Sí. Aparte, a mí me choca mucho porque no hay nadie más norteamericano que Clint Eastwood. Exacto. Él representa al norteamericano promedio. Sí. Y su carrera nace en Italia. Exacto. Ahora, vamos con la ñoñología. Los boomtowns. Los boomtowns eran los pueblos o ciudades del oeste que surgían en torno a un yacimiento minero. Y estos crecían con bastante rapidez. Al principio comenzaban siendo un simple asentamiento con tiendas de campaña, pero se ampliaban con la llegada de nuevos buscadores de oro y comerciantes que querían pues beneficiarse de estos negocios rentables. Muchas de las boomtowns desaparecían con el tiempo cuando se agotaban las minas cercanas. Además eran ciudades poco cuidadas y sus edificios que se levantaban muy rápido eran de poca calidad. Por otra parte, los mismos ciudadanos eran quienes formaban comités de vigilancia, ya que no había ninguna autoridad formal que impusiera la ley o el orden. Qué locura, era básicamente... era una tierra de nadie. Era tierra de nadie. Después tenían los cowtowns o pueblos ganaderos. Por el otro lado, los cowtowns eran ciudades o pueblos por los que pasaban las rutas ganaderas de los vaqueros americanos y que surgieron en torno a una parada o estación de ferrocarril. Exacto. La figura del cowboy como tal, y que conocemos, surgió paralelamente al desarrollo del ferrocarril en la segunda mitad del siglo XIX. El vaquero era la persona encargada de hacer llevar los rebaños de reses desde Texas hasta las estaciones de tren de estas cowtowns, donde los animales eran cargados y distribuidos al resto de Estados Unidos. Una de las rutas más conocidas era la de Chisholm, que iba desde Texas hasta Abilene. Esta industria ganadera prosperó tras la Guerra Civil Americana, ya que los estados norteños del país sufrían una gran escasez de carne vacuna, mientras que los rancheros texanos contaban con miles de cabezas de ganado para poder suplir esta demanda. Todo lo que fue Abilene, Ellsworth, Dodge City, Caldwell, estas fueron algunas de las cowtowns que crecieron más con este floreciente comercio. Después tenías los fuertes. Los fuertes eran todos los emplazamientos defensivos que habían repartidos a lo largo del territorio estadounidense. Tenían una gran importancia porque servían como zona de protección para los pioneros que avanzaban hacia el oeste frente a la amenaza de los indios. Eran también usados como punto de intercambio comercial, así como sedes para firmar acuerdos con los nativos americanos. El fuerte Laramie en el estado de Wyoming fue uno de los más importantes. Muchos pueblos y ciudades nacieron en torno a estas instalaciones defensivas. Las ciudades del oeste más importantes que se registran en la historia está, por ejemplo, Dodge City, que esta fue una ciudad del estado de Kansas que tiene su origen en el fuerte que se estableció en 1865 ahí, al mando del general Grenville M. Dodge. Años más tarde, varios negociantes constituyeron la Dodge City Town Company con el objetivo de construir una localidad próxima al fuerte. La construcción de una línea ferroviaria favoreció el crecimiento de la ciudad, así como la actividad ganadera con la llegada de los vaqueros que arriaban los rebaños desde Texas. Hasta entonces, buena parte de la población que se había dedicado a la caza de búfalos hasta provocar casi la desaparición completa de la especie en esta zona. Hoy en día es la sede del condado de Ford en el estado de Kansas con más de 20,000 habitantes. Después tenemos el famoso Tombstone. Tombstone es uno de los boomtowns más importantes de la historia de Estados Unidos. Ubicado en el estado de Arizona, surgió en torno a un yacimiento de plata al que llegaron muchos cambusinos en busca de riqueza. Más tarde se encontraron otras minas cercanas y su población creció vertiginosamente, llegando a alcanzar en una década los 15,000 habitantes. Se abrieron muchos saloons, burdeles y salas de juego, y por el tipo de personas que llegaban ahí fue calificada como una de las ciudades más violentas del suroeste estadounidense. Casi todas las películas de vaqueros están basadas en este sitio, precisamente. Exacto. Sin embargo, al poco tiempo de descubrir un río subterráneo, se produjo la inundación de las minas que daban vida a este poblado del oeste, obligando a los trabajadores a marcharse. Fue así como Tombstone se convirtió en una ciudad fantasma, aunque hoy en día vive del turismo. Después tenemos Deadwood.
Fíjate, todas tienen nombres de series de vaqueros, sí. La ciudad de Deadwood, en la zona del estado de Dakota del Sur, se fundó en un lugar que había sido tierra de las tribus de los indios. Esta zona formaba parte de los territorios de Luisiana en Estados Unidos, que fue precisamente lo que les estábamos contando, que era la zona que compraron los Estados Unidos a los franceses. Del siglo XIX, correcto. Nació más o menos en 1870 y se le consideraba un asentamiento ilegal, ya que se ubicaba en las tierras concedidas a los nativos americanos por el Tratado de Laramie en 1868. Sin embargo, ni siquiera los militares fueron capaces de impedir la llegada masiva de los buscadores de oro. Al final, los indios fueron obligados a vivir en reservas y Deadwood fue una de las ciudades más importantes de la región que nació en torno a los yacimientos mineros. También está el destino final de la ruta ganadera más famoso de todos, que era Vilaine. Iba a la senda de Chisholm, que iba desde Texas hasta esta ciudad en el estado de Kansas y que fue fundada en 1867 por un comercial de pieles, Jesse Chisholm. Ese mismo año, el Kansas Pacific Railroad se expandió al oeste desde Abilene y comenzaron a llegar numerosos rebaños de ganado traídos por los vaqueros. Años más tarde se fundó una ciudad con el mismo nombre en el estado de Texas como punto de envío común de este estado. Muchas de las películas del oeste que han estado ambientadas en estas ciudades, así como en los personajes que vivieron en ellas, se basan en esto que estamos comentándoles. Por ejemplo, Dodge, Ciudad Sin Ley, Justicia en Abilene o Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp, son clásicos del cine western que están ambientados en estos lugares. Ajá. Fíjate, al principio estábamos hablando de esta imagen del vaquero, que es un tipo que usa un sombrero de ala ancha de cuero, las chaparreras de cuero, que son estas con forro de cuero que se le pone encima a los jeans, una camisa resistente, un revólver, ¿sabes? El bigotote y todo esto, y tú te imaginas que esta imagen es puramente norteamericana. Resulta que absolutamente todo lo que yo te acabo de describir proviene de España. Ajá, imagínate porque tú. Estos vaqueros, o de hecho se llamaban vaqueros. Vaqueros no es la traducción de cowboys, sino es al revés. Cowboys es la traducción de vaqueros. Ah, ok. Ellos provienen. O sea, el origen es español. Es español. Ellos llegan a esta zona muy grande en donde forman fincas y ranchos, que era lo que existía en España. Imagínate tú. Entonces toda la imagen y la forma de trabajar y todo proviene de España, no es norteamericano. Qué loco esto, ¿no? O sea, Ahora, no te lo imaginarías jamás. No, para nada, para nada. Ahora cuéntame algo. Tú me estabas comentando fuera de grabación sobre un personaje muy emblemático que marcó la cultura pop latinoamericana, que fue el Zorro. Por favor. Resulta que él existió un personaje con algunas características que pudieses decir, ese tipo es el Zorro. Ahora, todo el mundo en Latinoamérica, a nosotros nos siguen más que todo en Latinoamérica. Sí, claro. Debe haber oído o debe haber visto un capítulo del Zorro. Sí, yo creo que eso no era sabe nada quién más. es el Zorro. Y si no vio un capítulo del Zorro, al menos vio la película de Antonio Banderas en su momento. Exactamente. Resulta que este personaje está basado en un personaje histórico que se llama Joaquín Murrieta. Un bandolero latino. Exactamente. Fíjate, de él no se sabe si era chileno, si era mexicano. Pero ¿y cómo llegó si era chileno hasta allá? ¿Qué es eso? Recuérdate que precisamente lo que estamos hablando, el lejano oeste creó la mayor migración de la historia del siglo XIX. Fue una locura. Claro, todo el mundo se quiso ir para allá. Ahora, los libros de historia hablan de este Robin Hood mexicano que nació entre 1830 y 1832 en la hacienda real de Alamito en Sonora, y con el paso del tiempo se convirtió en héroe popular en la historia de California. Pero como te estoy diciendo, realmente no se sabe. ¿Qué es lo que se dice? Se dice que en un momento determinado unos mineros
blancos mataron a su esposa y a su hermano en California. Y él decidió cobrar venganza. Sí, recuérdate que California deja de ser de México, Claro. y pasa a ser de los norteamericanos. Y él jura venganza y se convierte en este bandido enmascarado que precisamente usaba una capa negra, una máscara oscura y un sombrero negro. O sea, realmente existió. O sea, realmente iba vestido así en su día a día. Exactamente. Oh, bueno, mira tú. Fíjate, inclusive el poeta chileno Pablo Neruda inmortalizó a este Robin Hood del Dorado en una obra dramática llamada Fulgor y Muerte de Joaquín Murrieta, que estrenó en el Teatro de Santiago en 1967. En esta versión, la leyenda nacida de Sonora se trataba de un chileno que partió de Valparaíso en 1850 para trabajar como minero y fue ajusticiado o injusticiado, como le puso él, por los Rangers de California el 23 de junio de 1853. Ahora, como te estoy diciendo, realmente no se sabe si esta historia de que él es chileno proviene de Neruda, pero se Porque dice... Neruda se la inventó o porque de verdad había un rumor de que el hombre había nacido en Chile y era un minero que decidió irse al norte para aprovechar la fiebre del oro. Sí, realmente es bastante interesante. Sobre todo porque todo el mundo ha oído hablar del zorro y nadie se imagina que el zorro es un personaje, o sea, está Que basado. pudiese tener su origen, primero, real, ¿no? Y segundo, chileno. Eso Sí, está bueno. Era un vaquero vengador, pues. Eso está muy bueno. Ahora, fíjate, entre curiosidades del lejano oeste estuvimos Ajá. investigando porque, o sea, ya les tiramos demasiada información histórica y es hora de... Vámonos a lo importante, a lo que a nadie le importa. Exacto. Fíjate, yo tengo aquí una interesante que es ¿en dónde está la cabeza de Pancho Villa? Oye, esa es una buena pregunta. Fíjate, a principios del siglo XX matan a Pancho Villa en una emboscada. Ahora, el cuerpo de Pancho Villa fue exhumado poco después de algunas noches y le robaron varias cosas, incluyendo su cabeza. Qué horrible. Qué Hay lúgubre. una teoría que existe sobre esto y es que un general mexicano rival estuvo detrás de esta acción y se la robó, ¿sabes?, para tener la cabeza de su enemigo. Claro. Cosa que sucede mucho también entre los ¿cómo se llama?, los narcotraficantes. Ah, bueno, sí. Es que cuando hay un enemigo que se odia de esa manera, tener su cabeza es todo un punto como de honor. Los mexicanos son bastante sangrientos en ese aspecto. Y dramático Y también. dramáticos, sí. También se dice que fue robada para llevarla a un centro de neurología americano para ser estudiado. Fíjate, estas son las historias que empiezan a dar vueltas por ahí. Pero el hecho es que alguien se robó la cabeza de Pancho Villa. Y no se sabe. No se sabe dónde está. No. Ok, fíjate, yo tengo algunas curiosidades muy importantes, súper importantes. Por ejemplo, el primer tiroteo registrado en el lejano oeste tuvo lugar un 21 de julio de 1865 en el pueblo de Springfield, en Missouri. Fue un enfrentamiento entre Wild Bill Hickok y Davis Studd Jr. Presumo que eran dos tipos con unos bigotes prominentes. Sí, señor. El primer duelo del que se conoce, ¿no? Del que se tiene registro. Debido a este incidente, se popularizó la práctica de los duelos de pistolas en el oeste. Pero este es el primero, quizás hubo unos antes, pero este es como el famoso, el primero que marcó como esa tendencia. Me imagino al que registró. Sí, exacto. Sí. Hoy ha ocurrido el eso. primer tiroteo de la historia en lejano oeste. Se llamarán duelos y se van a hacer famosos. Sabes que allá en el lejano oeste también hay muchas leyendas sobre minas de oro que desaparecieron. ¿Cómo que desaparecieron? O sea, que alguien encontró una mina de oro. Ajá. Y simplemente esa persona no le dijo a nadie dónde estaba esa mina de oro. Ok. Y O sea que hay minas de oro todavía escondidas. Eso Sí, claro. se dice. Sí, por supuesto. Así como se presume también de barcos con tesoros y hay gente que dedica su vida a buscarlos, hay gente que todavía está buscando oro. ¿Tú te recuerdas que hay un caso que en algún momento tratamos acerca de un tesoro? Hay un tesoro que está perdido precisamente en California. Ujú, Un tipo que dejó una serie de pistas. ujú. Es verdad.
tenemos En el más. desierto. Sí, tenemos que hacer un especial sobre tesoros perdidos o algo por el estilo. Bueno, si les interesa, coméntenlo porque eso estaría súper, súper divertido de hacer. Mira, uno de los primeros detectives femeninos de Estados Unidos, Kate Warren, trabajó para la agencia de detectives de Pinkerton en la década de 1860. Warren fue fundamental en la resolución de casos en el lejano oeste y se convirtió en una figura destacada de la lucha contra el crimen de esa época. Y era una mujer, Kate Warren. También existió una cirujana muy famosa en el lejano oeste. Que inspiró esta serie, ¿no? Doctora Queen. La serie es pavosísima. Pero la doctora Queen existió, eso es lo más O sea, curioso de no todo. se llamaba Doctora Queen, tenía otro nombre, que por ahí está, pero existió esta famosa cirujana, ¿cómo se llama? Del lejano oeste. Fíjate que curiosamente en estos días estábamos viendo la película de Drácula, la del barco del Dimitir. Ajá, la más reciente. Sí, y muchas personas, cuando ven al protagonista afroamericano siendo el cirujano del barco, dirán, oh, inclusión forzada. Y resulta que sí hubo históricamente, específicamente un cirujano afroamericano que recibió instrucciones en los más altos colegios de Inglaterra y estuvo en varias misiones marítimas. Y O sea, estuvo con Drácula. No estuvo con Drácula, pero ya, de hecho... Hasta ahí todo era verdad. Yo no sé qué es más raro, si encontrarte a Drácula o encontrar un cirujano afroamericano en el siglo XIX en Inglaterra. Bueno, exacto. Ambas cosas son bastante curiosas. Y resulta que eso sí existió, entonces, fíjate, ahí es Todo cuando, es posible, cuando yo señor. peleo que no todo es inclusión forzada, simplemente alguien buscó históricamente un personaje que era así y ese personaje existió, lo mismo que la doctora Queen. Lo mismo que con los vaqueros, porque uno tiene la idea de que los vaqueros eran americanos, estilo el hombre Marlboro, todos. Y no, la realidad es que muchos eran afroamericanos o de ascendencia mexicana. Exacto. Hasta un tercio de los vaqueros eran afroamericanos porque eran esclavos que habían sido liberados después de la guerra civil que se dedicaron a este oficio. Y muchos otros eran vaqueros mexicanos. Y a los que les tenían más tirria, para que tú veas a los chinos. Oye, vale, hubo una migración altísima de chinos que se fueron bueno, con todo esto de la fiebre del oro y les hicieron la vida bastante complicada. Que de hecho yo escribí hace mucho tiempo un artículo en el cual habla como estos chinos que trajeron para construir los ferrocarriles y de mineros y todo eso, son en parte responsables del comienzo de lo que viene a ser el narcotráfico en México. ¿En serio? Pues ellos ¿Por qué? comienzan a plantar amapola. Ellos se traen sus drogas y el opio su y todo. cosa. Sí, ellos se lo traen desde China y comienzan a plantarlo y comienzan a venderlo. Ah, mira, tú, eso convendría hacerlo más desarrollado en un solo episodio, porque está muy curioso. Ahora, tú sabes sobre Butch Cassidy, ¿no? Que es el famoso forajido de Wild Bunch, Butch Cassidy. Este señor existió y nació con el nombre de Robert Leroy Parker. Se hizo conocido por los robos de trenes y bancos en la década de 1890 y es una de las figuras más legendarias del lejano oeste. Él existió, él sí fue de verdad, al igual Butch que la Cassidy. doctora. Sí, señor. O sea, no es Robert Redford. No, No me es recuerdo. Robert Leroy Parker. Pues Butch Cassidy and Sundance Kid era Eran- Robert Redford y Paul Newman. Exacto. ¿Tú te imaginas lo que fue para las mujeres de esa época y para muchos hombres también cuando Eso vieron te iba a eso? decir, no Cuando solo las vieron mujeres. esos dos juntos fue así como ¡oh! Ya, por favor, o sea, pocos actores pueden igualar algo como eso. Exacto. Sí, bueno, quizás cuando pusieron a Leonardo DiCaprio con Brad Pitt, porque no estamos hablando nada más de hombres bellos y preciosos, sino también de capacidad actoral. ¿En cuál dices tú? ¿En la que hizo Tarantino? En la que hizo Tarantino, Ay, a que mí por no me desgracia gustó nada esa película. Ay, es una aburrición total. Hay personas que le encantó esa película, Me ¿sabes? parece terrible, pero bueno. A Tarantino se le murió su editora y yo creo que perdió su Mollo. mollo. Pero eso lo hemos hablado también en otro episodio. Fíjate, ¿a ti no te gustó mucho de Hateful Eight? No me gustó. Esa es una película que también habla bastante bien del lejano Del lejano oeste, oeste, lo mucho retrata. más realista de lo que viene a ser Django, claro. pero sí tiene mucho de eso. Tú sabes que hay un personaje
histórico que escapó de la esclavitud mandándose a sí mismo por correo. ¿En serio? Tenemos que hablar de ese hombre. Y el tipo se convirtió en un activista y en escritor. Ajá. Y todo esto, y él escapa de la esclavitud mandándose en una caja. Me voy de aquí. Pónganme un sello. Póngame un sello, exactamente. Mira, hablando un poco del tema de los indios, ¿no? Ya que habíamos dicho que aquí vamos a hablar de vaqueros y también de algunos indios. El famoso guerrero nativo americano Caballo Loco, Crazy Horse, lideró la resistencia de los Sioux contra la expansión de los colonos blancos en la región de montañas rocosas. Fue uno de los líderes principales en la batalla de Little Big Horn en 1876, donde derrotaron al 7º Regimiento de Caballería de los Estados Unidos, liderado por el teniente coronel George Custer. Este es uno de esas figuras de los indios más destacados de todo este periodo histórico. Sí, Crazy Horse. La caída de Custer es famosa. Exactamente. Eso ha inspirado también cualquier cantidad de historias, de libros, películas. No, y los historiadores militares les enseñan, o sea, cuando estás en la academia militar, les enseñan sobre Custer y los errores que cometió Custer. Pues está lleno de errores. Exactamente. Mira, otro forajido muy famoso, Jesse James, conocido por sus robos de trenes y de bancos también, fue asesinado por la espalda en su propia casa de St. Joseph, en Missouri. Yo no he visto esa película. ¿Sabes que esa película es con el hermano Casey Affleck Y Brad Pitt. Que, el asesinato que supuestamente lo mató por la espalda. Bueno, sí, supuestamente sí, lo mató por la espalda en su propia casa. El asesinato fue llevado a cabo por uno de los miembros de su propia banda, Robert Ford, quien esperaba recibir una recompensa por su acción. ¿Tú sabes qué película de vaqueros a mí me encantaba? Me encantaba. The Quick and the Dead. En esa película está Gene Hackman, está Leonardo DiCaprio y está Sharon Stone. Ah, ya sé cuál es esa Eso es película. un peliculón de esos que se quedó perdidos en los 90. Y Wild Wild West, ¿no te gusta? Me encanta Wild Wild West. Como todo el La de mundo, Will Smith. todo el mundo critica Wild Wild West y a mí me parece increíble porque es una película que tienes vaqueros y tiene steampunk. Bueno, es verdad. Tiene Dentro de mucho una película. steampunk. Es una película que es genial. Mira, hay una película con el cancelado Armie Hammer, que es la versión del Llanero Solitario, que hace con Johnny Depp. Amo esa Que película. es muy buena. Realmente es muy entretenida. Y esa película pasó muy por debajo de la mesa. Y a mucha gente no le gustó, pero fue más un tema de cancelar a Johnny Depp en el papel del indio. Sí. Que cualquier otra cosa. O sea, me parece que no hubo una crítica objetiva al respecto, porque realmente la película es entretenida. Yo creo que una de las cosas que pasó con esa película es que el estudio no confiaba en Armie Hammer lo suficiente como para llevar el peso. Bueno, no es un tipo confiable, Armie Hammer. Definitivamente. No le confiaría ni siquiera mi piel. No, yo a Armie Hammer no le confío ni una planta, ni un cactus le confío a Armie Hammer. Pero resulta que no confiaban en él y obviamente metieron a este actor mucho más conocido al lado y realmente era innecesario, ¿sabes? Hubiesen agarrado, también me imagino que la crítica viene dada porque Johnny Depp no tiene absolutamente nada, creo que no tiene nada de indio americano. Claro. Mira, otra curiosidad, Buffalo Bill Cody, famoso por su espectáculo del lejano oeste de Buffalo Bill's Wild Y por West, sus grandes bigotes. por supuesto, un bigotote y un sombrerote, contrataba a mujeres conocidas como las Buffalo Girls para participar en sus espectáculos. Ellas eran unas vaqueras y amazonas habilidosas que realizaban acrobacias y demostraciones de tiro. Claro, había una muy famosa. Ay, ahorita no recuerdo cómo se llama, que podríamos hacer una tarjeta sobre ella. Sí, un contenido Pero extra. que era una de las tiradoras más famosas del lejano oeste. Sí, señor. Está lleno de curiosidades de este estilo, el lejano oeste. También, bueno, ya le comentábamos sobre las minas de oro desaparecidas, así que si ustedes quieren indagar un poco más, yo les sugiero que vayan y busquen una mina. Pero su vida puede cambiar. No, se dice, hablando en serio, se dice que aún hoy en día hay territorios, es que es muy amplio además, Sí, hay territorios todo. que no han sido explotados y se puede conseguir algún tesorito. De hecho, hay zonas que son reservas indias. Exactamente. De Como hecho, los Jarro Café. Exactamente.
¿Sabes la cantidad de plata que hacen ellos con el tema de los casinos al año? Sí, señor. Ellos son una comunidad que se organizó y bueno. Es una mafia. Lo que pasa es que esas eran sus tierras. Sí, lo que sí es muy deprimente es el volumen, o sea, la cantidad de descendientes de los indios que sufren de alcoholismo. ¿En serio? Los niveles son altísimos, Daniela. Es una cosa así como el 40%. O sea, son alcohólicos irrecuperables. Ay, qué terrible. No sabía ese dato de los indios nativos americanos. Sí, señor. Es toda una tragedia. Es algo así como la crisis de los opioides, Ajá. pero con el alcohol. Y en ellos, en ese grupo poblacional. Sí, wow. señor. Bueno, pudiéramos también indagar un poquito más al respecto para un próximo episodio, pero yo creo que hemos llegado al final de cosas muy importantes, episodio 120. Esto lo tuvimos que grabar como... En 8 partes. En 8 partes. O sea, cada vez que empezamos pasaba algo, teníamos que parar. Pero se logró. Creo que lo van a notar porque... Van a decir, bueno, pero ya esta gente perdió el hilo. No perdimos el hilo. Tuvimos que parar muchas veces, pero lo logramos. Lo logramos. Estamos considerando traerles para el próximo episodio algún asesino serial. Necesitamos un poco de asesinos seriales. Un poquito en la vida, sí. Para balancear. No, bueno, eso está horrible, eso que acabo de decir realmente. Vamos a indagar un poco en qué les vamos a traer para el próximo episodio, el episodio 120, mientras les vamos a dar las gracias a WeConnect, el mejor coworking de Caracas y Santo Domingo. @WeConnect_BE, @WeConnect_DO, WeConnect con 2 Ns. WeConnect tiene hasta su propio abrevadero para que ustedes amarren ahí su caballo. Esa es la mina de oro de los coworking del mundo mundial, señores. Hay mina de café, de hecho. Hay una mina de café muy delicioso también en WeConnect. Y aparte hay un internet fantástico, no vas a tener problemas de conexión, vas a trabajar cómodo y a los mejores precios del mercado. Síganlos en sus redes sociales. Y escríbanles aparte de nosotros para que les agenden una visita y un cafecito. En Caracas y Santo Domingo. En Caracas en el Centro Lido, en Santo Domingo en el Centro Comercial Blue Mall. Vamos a darles las gracias también a nuestros queridos mecenas de Patreon que están remando durísimo a la deriva, pero con la esperanza de que pronto los guiemos a un mejor futuro. Un futuro brillante y lleno de contenido muy importante. Son ya 35 mecenas que suman a nuestro Patreon. Un abrazo a cada uno de ellos. Ustedes, si desean suscribirse, pueden hacerlo desde $3 mensuales y forman parte de nuestro chat de WhatsApp, aparte de beneficios adicionales como acceso anticipado a los episodios, contenido extra y bueno, esa oportunidad de estar en contacto directo con nosotros para sugerirnos episodios, para regañarnos cuando nos equivocamos y todo lo demás. Bueno, vamos a darle las gracias a nuestra Dianita, muy importante, Diana Fernández, una productora muy importante que sin ella pues estos episodios no saldrían tan bellos y preciosos. También a nuestro David González, quien se encarga de mantener vivo ese Twitter y estar buscando información interesante para compartir con ustedes. Recordamos nuestras redes. Es @podcastcmi. Tenemos en Twitter o ex. Tenemos www.cosasmuyimportantes.com, es nuestra página web. Y en Instagram y Threads estamos como @cosas muy importantes. Nos pueden dejar un mensaje directo o también escribirnos a nuestro correo info@cosasmuyimportantes.com. Y bueno, también estamos en Facebook. Está un poco abandonado el Facebook, pero estamos ahí. Estamos también en TikTok y también en YouTube. Así que bueno, nos escuchamos en un próximo episodio muy importante. Muy importante. Yo soy Daniela. Federico. Chau. Hasta la próxima. Cosas muy importantes con Daniela y Federico.